No pierdan de vista que esa ley entró en vigor por ahí de julio del año 2013, ¿de acuerdo? Y mucha gente, al igual que los esquemas reportables, no ha reportado nada. Y van a ver que las multas están a la orden del día. Entonces, esa va a ser una primera línea en la cual el SAT va a poner especial interés para efectos del cumplimiento en ese tema. Segundo punto. A partir de lo que es la quinta versión anticipada de la segunda resolución miscelánea, que se publicó el día 7 de octubre de este año, la autoridad ha dicho, vean, varios ejemplos. Primero, va a revisar la prestación de servicios, ya sea de residentes en México o de residentes en el extranjero, para acreditar que efectivamente se han prestado los servicios, ¿de acuerdo? Y aquí viene también a propósito en el anexo 3 de la resolución miscelánea, criterios no vinculativos, donde hace puntual énfasis en que si no se acredita la materialidad del servicio, ¿de acuerdo?, se va a desechar esa deducción. Y ya lo repito, de prestación de servicios en México, de residentes en México o de residentes en el extranjero, califica para los dos. Entonces, eso viene, por ejemplo, en este material, donde hay una adición al artículo 27 de la Ley de Renta en la fracción 23. Y en ese artículo 27, fracción 23, se establece precisamente lo que acabo de mencionar. Si no se acredita la materialidad del servicio, ¿de acuerdo?, pues desde luego la autoridad en facultades de comprobación va a desechar ese tipo de prestación de servicios, aunque ustedes lo acrediten con un comprobante. ¿Queda claro? Porque el comprobante en sí mismo no implica o no acredita que realmente me hayan prestado el servicio. Entonces, ahí está otro ejemplo de lo que es muy probable que sí quede como reforma para el 2025. ¿De acuerdo? Sale. Para más o menos ir variando. Otro de los puntos que también es seguro que quede, y también la autoridad ya se pronunció en el mismo mes de octubre, en otro comunicado de prensa, si no me equivoco, por ahí del 11 de octubre, donde hace alusión a las malas prácticas de los contribuyentes. Y en esas malas prácticas se destaca algo bien importante. Y ese algo es lo siguiente, que si hoy hay empresas, y el indicativo es maquiladoras, si hay empresas que importan de manera temporal, ¿de acuerdo?, y desde luego lo importan con el ánimo de hacer una transformación, adecuación y demás, y la intención es que regrese la mercancía al extranjero, ¿de acuerdo?, la autoridad ya se dio cuenta que esa mercancía ya no regresa al extranjero. ¿Me explico? Se queda en México. Entonces, ¿eso qué está ocasionando? No pagar impuestos de importación de entrada, ¿de acuerdo? Y por otro lado, como la mercancía, ojo, ya está en México, esa mercancía causa IVA. Ya veremos artículo 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Entonces, como es una persona, la dueña, la propietaria, residente en el extranjero sin establecimiento permanente, ¿de acuerdo?, ese comunicado de prensa de malas prácticas también viene como propuesta de reforma en materia de IVA, ¿de acuerdo? ¿A qué le suena artículo 1 letra A? A que debe haber una retención. ¿Sí me explico? Entonces, yo voy a pagar el IVA, pero lo voy a retener. ¿Queda claro? Entonces, eso también es seguro que quede como reforma fiscal para el 2025. ¿Sí me explico? Entonces, simplemente cuando salga la reforma vamos a concretar que esos ejemplos ya van a ser una realidad para el próximo año. Y otra realidad que a muchos les gusta y otros realmente están en ese supuesto, es que prácticamente todo lo que vamos a platicar de recicos, ¿de acuerdo?, personas físicas únicamente, para que no se confundan, ya salió publicada también en la quinta versión anticipada de la resolución miscelánea. Y para muestra, 2 botones, dice. Chéquense, que lo vamos a ver, nada más para que tengan una visión integral, la regla 3.13.7 y la regla 3.13.9. De esa
quinta versión anticipada. Y en esas reglas, ¿qué se destaca como un primer ejemplo? Vean, me dice que las personas físicas que son recicos, 2024 están relevados de presentar declaración anual. Que eso viene como reforma, ¿de acuerdo? Pero hoy la autoridad ya se anticipó para este año 2024. Entonces, eso prácticamente ya es una realidad. Sin embargo, hay dos excepciones donde no entran en ese ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, aquellos reciclos que están pagando impuestos en este régimen, que son copropietarios, ¿de acuerdo? Esa regla que acabo de mencionar, la primera, 3.13.7, me dice que esos contribuyentes pueden tener la opción de presentar o no la declaración anual, pero solamente esos como opción. ¿Me explico? Sin embargo, hay otra regla que es que viene para este año, que es la 3.13.28, ¿de acuerdo? Que dice que los contribuyentes que hoy 2024 están como agapes recicos, ¿de acuerdo? Y que tienen ingresos hasta 3.5 millones de pesos, están relevados de hacer pagos provisionales. Y ya hablo agapes, ¿de acuerdo? Personas físicas, recicos. Entonces, esas personas, por el monto de ingresos, ¿de acuerdo? Sí están obligados a presentar declaración anual. Y es lógico. ¿Sí me explico? Entonces, menciono esto porque, insisto, la autoridad ya se está pronunciando de manera anticipada. ¿Sí queda claro? Y otro ejemplo, para realmente darles lo más relevante, es que hoy por hoy las instituciones de tecnología financiera, mejor conocidas como fintech, ¿de acuerdo?, ya están obligadas a retener el impuesto sobre la renta en caso del pago de intereses y retener el impuesto al valor agregado. ¿Sí queda claro? Entonces se modifica el artículo 54 de la ley de renta y el artículo 1, letra A de la ley del IVA. ¿Sí queda claro? En el entendido que esas empresas hoy por hoy no forman parte del sistema financiero. Sin embargo, sí pueden pagar intereses. ¿Queda claro? Por lo tanto, al pagar intereses, que hasta hoy no está regulado, para el próximo año van a retener y enterar tanto el ISR como el IVA. ¿Y eso qué va a provocar? Mayor recaudación. ¿Sí queda claro? Ahora, es importante esto porque inclusive vía resolución miscelánea, otra vez la quinta versión anticipada, me dice que tengan cuidado, y cierro este pequeño preámbulo, que tengan cuidado cuando retengan IVA, ¿de acuerdo? En donde primero se entera la retención y después se acredita el IVA. Me estoy refiriendo al artículo 5 de la ley del IVA, fracción cuarta. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en el caso que decía de las personas que venden mercancía, que originalmente fue importación temporal, te pago el IVA, pero te lo retengo, pongan la cantidad que quieran. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes lo ven numéricamente, financieramente hablando, tengo un activo y tengo un pasivo, porque yo lo estoy pagando. El activo, que es el IVA acreditable, el pasivo es la retención. ¿Sí me explicó? Quiero que se vaya entendiendo. Entonces, la mecánica me dice, primero entera la retención y después acredita. Es lo mismo en las fintech. Es lo mismo. Es decir, esa fracción cuarta del artículo 5 no se modifica. Entonces, la mecánica del acreditamiento y requisitos sigue igual. ¿Sí queda claro? Sin embargo, algo que nos debe de ocupar es otra de las posturas que la autoridad hoy está marcando, algunas ya publicadas y otras todavía en proyecto de publicación, que son reformas a la Constitución. Y nada más como ejemplo, chéquense, ¿de acuerdo? Para que tengan una visión general, chéquense de entrada el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución, que es para que nos dé miedo, de verdad nos dé miedo. Chéquense el artículo 105 y el 107 de la Constitución, donde esa reforma ya está publicada, ¿de acuerdo? En donde la regla general dice que todo lo que se publique en la Constitución es un concepto que no se puede impugnar. ¿Sí me expliqué? Que no se puede impugnar. Bueno, ahorita lo platico porque cuesta trabajo, pero finalmente es un concepto
que no se puede impugnar, no se puede contradecir. Y eso ya está publicado. ¿Sí queda claro? Entonces, es un poquito la sinergia de la plática. Por favor. Entonces, simplemente, ahorita lo que deben de destacar es que en esta semana, seguramente, en esta semana se va a publicar el paquete económico. ¿Sale, Charlie? Sí, básicamente ahorita lo que comenta el maestro del tema del cambio de las reformas es el tema de la supremacía constitucional. ¿A qué se refiere esta parte? Que por encima de la Constitución no va a haber tratados como anteriormente se manejaba. Recordemos que, por ejemplo, estaba el bloque constitucional y el principio de convencionalidad. La diferencia entre el bloque de constitucionalidad es que se privilegiaban los derechos humanos sobre cualquier norma, aun y cuando en la Constitución estuviera por debajo de alguna norma. Pudiera ser que inclusive, quiero poner un ejemplo absurdo, pero pudiera ser que inclusive un reglamento de tránsito pudiera privilegiar más derechos humanos que la propia Constitución. Ese es un bloque constitucional, que son normas internas que van a beneficiar los derechos humanos de cada uno de ellos. Entonces, hoy con la reforma lo que se pretende básicamente que por encima de la Constitución no haya norma que pudiera impugnarse una vez establecida y publicada en la propia Constitución. Es grave esto, sí. ¿Por qué? Porque al final se van a violar tratados internacionales, se pueden vulnerar derechos humanos con normas internas o con normas internacionales, y pues evidentemente el cambio que quieren realizar es integrar el tema de defraudación fiscal y que particularmente este proceso se siga de oficio y que obviamente el proceso se lleve dentro de la cárcel como tal, no el proceso. Entonces es grave esto porque ya se había marcado un precedente hace ya un par de años, un año más o menos, en donde se establecía que un acto administrativo, aun y cuando fuera elevado, no podría generar efectos penales. Eso fue lo que inclusive se publicó en la sentencia por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues prácticamente a que de manera discrecional el propio gobierno está generando normas y está violando tratados internacionales, ¿no? De hecho, en esta semana se está debatiendo el tema del artículo 19 y también la próxima semana va a haber un debate en el foro justamente de la cumbre de los derechos humanos, que es en Costa Rica. ¿Por qué? Porque van a hacer recomendaciones. ¿Qué pudiera suceder? Que pudiera hacer las recomendaciones justamente esta Comisión de Derechos Humanos, estableciendo que no puede cambiar la legislación de esa forma, no pueden aplicar estas normas que están proponiendo, ¿no? Entonces, creo que se vienen cambios importantes, interesantes en materia fiscal, particularmente en el tema punitivo. ¿A qué me refiero con tema punitivo? Al tema de la sanción. Entonces, pues ahí para que nosotros como contadores, como asesores, vayamos hacia una situación en donde, lejos de irnos a la controversia, creo que hoy el planteamiento es evitar esas controversias que a futuro pueden generarle problemas a los clientes que podamos tener. Entonces, ese es el comentario, maestro. Muy Gracias. bien. Muy bien, pues vayan más o menos bien de qué se trata el negocio, repito. Entonces, hoy por hoy, muchas cosas que vamos a platicar, insisto, no están publicadas, porque luego en las redes sociales dicen, es que el maestro ya dijo que ya es un hecho. No. Simplemente estoy marcando la postura de lo que hoy la autoridad está sugiriendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar, señores, vean. Entonces, hoy por hoy, la propuesta es modificar la ley de impuesto a la renta, sin mayor preámbulo, la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación. Acá hay cosas interesantísimas, ya vamos a platicar. La Ley Especial sobre Producción y Servicios, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley Federal del Trabajo, ¿de acuerdo? La Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, son de las propuestas que vienen como proyecto para el próximo año. Bueno, aquí simplemente es un repaso de todo lo que vamos a platicar en el evento, simplemente a título de ejemplo. Vean, número uno, vamos a asentar cuál es la política fiscal del 2025, que no es otra cosa que seguir la misma línea, y la línea es recaudar a través de la fiscalización. No hay cambios, o sea, esa va a ser la línea que va a seguir la autoridad. Otro punto es, precisamente, vamos a analizar lo que ya platicaba, vean, comunicado de prensa,
en donde se establece la simplificación administrativa y establece facilidades. ¿Para quién? Básicamente para los recicos. Otro punto que destaco para ir avanzando es precisamente en materia de agapes personas físicas, se modifica la ley del impuesto a la renta en el entendido que ya era necesario, en el entendido que ingresos hasta 900,000 pesos no pagan impuesto a la renta, no hay retención, no hay pagos provisionales, no presento declaración anual. ¿Queda claro? Cuando hoy por hoy hay una regla, que lo vamos a platicar, vigente 2024, que dice que si tú rebasas 900,000 debes de pagar impuesto por la totalidad. Entonces esa regla hoy por hoy, si se aprueba la reforma, va a quedar derogada en el entendido para seguridad jurídica que hasta 900,000 la persona no paga nada, ni ICR, ni retenciones, ni tiene obligación de nada. ¿Sí queda claro? Entonces, a eso se refiere precisamente esa parte de simplificación administrativa. Y otro punto que también es muy bueno, que las personas físicas agapes pueden ser socios de otras entidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, uniones de crédito o sociedades cooperativas de producción, en donde aun y cuando sean socios no pierden la calidad de seguir siendo recicos. Porque hoy si checan el 113 letra E, dice que el hecho de ser socios pierdo la calidad de ser reciclo. ¿Sí queda claro? Entonces, solamente esos dos ejemplos aplica para agapes personas físicas. ¿Sí queda claro? Que quede muy entendido. Bien. Ya entrando a lo que es la reforma proyectada, o sea, propuesta, que hay una disposición que dice que si yo soy una empresa editorial o que manejo libros, tengo inventario de libros, pues desde luego, antes de proceder a la destrucción de los libros, tengo que donarlos a personas morales con fines no lucrativos. Entonces, esa es la propuesta de reforma. Y es lógico, ¿no? Una especie de banco de alimentos, en su momento hoy va a ser un banco de libros, no los destruyas, dónalos. Y desde luego, esa donación va a ser deducible. ¿De acuerdo? Bien, otro punto es lo que ya platicaba, vean, acreditar la materialidad en la prestación de servicios tanto nacionales como extranjeros, que es la fracción 23 que ya platicaba del artículo 27. Ahora vean, son de las cosas que tienen que analizar. Ese artículo que lo vamos a ver dice, escuchen esto, dice, para que yo prestador de servicio acredite que tengo materialidad, debo de incluir por lo menos 3 ejemplos. Número uno, que tengo trabajadores. A ver, ven a qué les suena, ¿eh? Número 2, que tengo infraestructura. Número 3, que tengo activos fijos. ¿Me expliqué? Y así me puedo seguir, de tal manera que si no tengo esos elementos, yo no acredito, ¿de acuerdo?, que realmente tengo materialidad para prestar ese servicio. Ahora, ¿por qué digo que tengan especial cuidado con los conceptos? Porque no es otra cosa que la copia fiel del 69 letra B. Chequen el 69 letra B y dice que se puede considerar un acto simulado aquella persona que preste un servicio que no tenga personal, que no tenga activos, ¿de acuerdo?, que no tenga infraestructura. Entonces es lo mismo, ¿sí queda claro? Y desde luego soportarlo con documentación correspondiente. Bien, otro punto es enajenación de acciones entre sociedades del mismo grupo. Aquí, ¿cuál es el mensaje de esto? Que es muy sencillo, que muchas empresas están provocando pérdida en venta de acciones. Entonces simplemente se establece vía proyecto de reformas, que si tú enajenas acciones del mismo grupo y tienes una pérdida, la pérdida no es deducible. Y es lógico, ¿de acuerdo? Porque al final del camino son del mismo grupo. En ese orden de ideas, también hay una disposición que regula que si empresas también del mismo grupo paga regalías derivadas del uso o goce temporal de activos intangibles, ese pago de regalías tampoco es deducible. ¿Sí me explicó? Porque se está cayendo en una simulación. ¿Cómo es posible que el activo intangible de entrada es mío? ¿De acuerdo? Después lo cedo a otra parte relacionada, ¿de acuerdo? En donde al ceder no hay flujo de efectivo, no hay contraprestación, no hay nada, y esa persona que ya es propietaria me la renta. ¿Me explicó? Entonces, ¿qué está provocando? Mayores deducciones en territorio nacional. Entonces, ese tipo de deducciones, de acuerdo a la reforma, proyecto de reforma, no será deducible para efecto de impuesto a la renta. ¿Sale? Bien. Otro punto es que hay una propuesta de nuevas declaraciones informativas para aquellas empresas como aseguradoras e instituciones de crédito. Básicamente por lo que puedan llevarse, ya sea como reservas o como deducciones, dependiendo a qué se dediquen, y deben de presentar una declaración informativa. Y desde luego, si no la presentan,
va a estar muy presente el pago de la multa correspondiente, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver, pero finalmente ese es un poquito el escenario. Bien, otro punto es que lo que ya mencionaba, las famosas fintech, aquí viene, instituciones de tecnología financiera, retenedoras de impuesto a la renta y retenedores de IVA. Ahora, un ejemplo, porque todo esto tiene que estudiarse, tiene que realmente ver si califico o no califico en mi empresa. Por ejemplo, alguien me preguntaba el curso anterior, oye Toño, y si yo soy una fintech y les pago intereses a ustedes, una pregunta que se tienen que hacer, ¿y cuánto les tengo que retener? ¿No es cierto? Así de sencillo, así de sencillo. Bueno, pues bueno, la respuesta está en la Ley de Ingresos de la Federación, que ya la hemos repasado, y es igual que los intereses que me paga un banco a mi persona física. Igualito. Vamos a pensar que yo tengo mi ahorro, voy al banco que ustedes decidan, y el banco me paga intereses, ¿de acuerdo? Primer escenario, en materia de personas físicas que tienen intereses, no pierden de vista que los intereses que se acumulan en el anual son intereses reales, no son intereses nominales, primer punto. Segundo punto, la ley de renta en el artículo 135 me dice que se tiene que hacer una retención sobre el monto del capital, no sobre el monto del interés. ¿De acuerdo? Y tercer punto, la misma ley de renta dice que la retención tiene que ser de acuerdo al porcentaje que establezca la Ley de Ingresos de la Federación. Y la Ley de Ingresos de la Federación, por ahí del artículo 21, dice que para el 2024, ¿de acuerdo?, va a haber una retención del 0.50% sobre el monto de la inversión. Y eso califica para personas físicas y para las fintech que pueden pagar intereses. Entonces, la respuesta, ¿cuánto sería? 0.50%, digo, tomando la tasa de este año, porque esa tasa seguramente se puede mover para el próximo año. ¿Sí queda claro? Entonces, lo que diga la tasa para el próximo año es lo que voy a retener, pero sobre el monto del capital, no sobre el monto del interés. ¿Sí queda claro? Entonces, simplemente para que tengan una visión general de todo esto. Bien, otro punto es, que también es algo bueno, hay una propuesta de que tanto el Seguro Social como el ISSSTE pueden pagar un fondo llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, la propuesta es reformar el artículo 90 de la ley de la ley de renta. Y ese artículo 90 simplemente me dice, vean, si tú eres una persona que te vas a pensionar, 65 años, ¿de acuerdo? La pensión de entrada tiene que ser igual a tu último sueldo. Ese es un poquito el parámetro. Entonces pongan su último sueldo. Vamos a pensar que tienen un sueldo de 10,000, de 15,000, de 20,000, sale. Entonces, ahí está un primer elemento, mi sueldo. Pero la pensión, dependiendo cómo hayan pagado Seguro Social en los últimos años, pues puede ser de acuerdo a la ley del 73 o a la ley del 97. ¿De acuerdo? Dependiendo su edad, tan chavos, pues seguramente son 97. El Charlie es 97, yo soy 73. Y saquen, ok, ahora, entonces, de acuerdo a la ley, a lo mejor a mí me toca una pensión de 8,000, de acuerdo a la ley, una pensión ya calculada. Pero mi sueldo es de 10,000, el último sueldo. Entonces, ¿dónde entra el fondo de pensión? Que en lugar de pagarme 8,000, ¿cuánto me van a pagar? 10,000, 2,000 pesos adicionales. Sin embargo, tiene un tope. Y el tope son 16,777.78. 16,777. Acuérdate del patrullero 777. ¿Sí explicó? Entonces, si yo gano 20,000, último sueldo, no me van a pagar una pensión de 20,000. ¿Hasta cuánto? Hasta 16,777. ¿Sí queda claro? Pero la mecánica es, ese diferencial que me pagan se va a considerar un concepto como estímulo fiscal y no como ingreso. Ese es el mensaje. Es decir, no se va a reportar como un ingreso para efecto de impuesto a la renta. ¿Sí queda claro? Sale. Otro punto, vean. En materia de reciclo, pues ya platicamos algunos ejemplos muy interesantes, pero sin embargo, cito otros. Y aquí, mi amigo, si quieres comentar algo, bienvenido. Vean, hoy por hoy no hay que perder de vista que Reciclo hoy puede salir 2024 por 3 situaciones. La primera, cuando rebase 3.5 millones de pesos. Cuando sea omiso, ¿de acuerdo? Y cuando sea incumplido. ¿De acuerdo? Es decir, omiso e incumplido quiere decir cuando no tenga vigente mi firma electrónica,
cuando no tenga habilitado mi buzón tributario, cuando no presente declaraciones, ¿de acuerdo? Entonces, en esos 3 supuestos, hoy un reciclo va a salir del reciclo. Y la regla es que ya no puede volver a tributar como reciclo. Eso está 2024. 2025, ¿qué me dice? Que si tú, fíjense, primer ejemplo, si tú eres una persona reciclo, número 1, que no tengas tu firma electrónica, puedes seguir siendo reciclo. Que no tengas buzón tributario, puedes seguir siendo reciclo. Y voy a irme a la cabeza. Que no emitas comprobantes fiscales, puedes seguir siendo reciclo. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué razón? Porque como hay una tendencia a apoyar a contribuyentes de menor capacidad administrativa, la explicación de la reforma me dice que los voy a seguir considerando como reciclos, pero el hecho de que son incumplidos, pues les voy a cobrar una multa. ¿Sí me expliqué? Pero van a seguir siendo reciclos. Entonces alguien se preguntará, oye Toño, entonces ¿en qué momento dejo de ser reciclo? Pues finalmente en 2 supuestos. 2 supuestos. Primero, cuando rebase 3.5 millones de pesos. Y es lógico. Y número 2, cuando deje de presentar 3 o más declaraciones consecutivas o no. Y en la tercera declaración, en ese momento salgo de reciclo. ¿Sí me expliqué? Sin embargo, tanto la propuesta de la autoridad, vía comunicado de prensa, me dice, bueno, ya saliste de reciclo, sigue siendo persona cumplida, cuando vuelvas a reunir los requisitos, en los años futuros, puedes seguir incorporándote a reciclo. ¿Sí me explico? Entonces, aun y cuando salgan de reciclo, en su futuro pueden volver a ser reciclo. Entre otros supuestos, aquí viene precisamente dentro de las modificaciones a reciclo. Sin embargo, algo que también debemos de valorar, y me llama la atención, es lo siguiente. Se establece hoy, y pongo un ejemplo muy claro. Vamos a pensar que hoy yo, José Antonio González, soy reciclo, yo, persona física, por ejemplo, por honorarios. ¿Queda claro? Sale. Y sin embargo, viene una empresa americana y me dice, oye, jovencito, ven para acá, dame un curso. Y yo les doy un curso. Pero es una empresa americana que solamente viene a tomar un curso en México o en línea. Se vale. ¿Me explicó? Entonces, esa empresa americana no tiene registro en el RFC mexicano, pero es una persona moral. Y la pregunta sencilla es, oye, al pagarme, ¿me tiene que retener? ¿Ven lo que estoy diciendo? Por texto de ley, sí. ¿Por qué? Porque es una persona moral. Sin embargo, no hay que perder de vista que si me retiene y no está inscrita en el RFC, ¿qué va a pasar con la retención? Nunca la va a enterar. Es lógico. Entonces, ¿qué me dice hoy la propuesta de reforma en ese orden de ideas? Cuando existe una persona moral que tenga que retener, tiene que estar inscrita dentro de las obligaciones fiscales en el RFC para que retenga y entere. ¿Sí me explicó? De tal manera, aunque sea persona moral en el extranjero, ¿de acuerdo? Si no está inscrita en el RFC, no retiene y no entera. ¿Sí quedó claro? Ojo con esos detallitos. Ahora, otro detallito, igual echarle un comentario, otro detallito es el siguiente, vean, que hoy la autoridad está pensando en todo. Hoy, por ejemplo, la ley dice, tú vas a hacer pagos provisionales reciclos sobre el importe de los FDI emitidos. ¿Se explicó? Y vean dónde puede estar un comentario interesante del abogado. Y el abogado dice, pues muy sencillo, pues si tú facturas 10 pesos pero tienes 20, pues pagas sobre 10. ¿Me explicó? Y hoy la reforma dice, no, jóvenes, está mal, porque debes de hacer el pago provisional sobre el total de ingresos. Y es lo que viene hoy, ¿de acuerdo? Esa imprecisión, porque es lógico, cuando la norma dice vas a hacer el pago provisional sobre el total de CFDI emitidos, pues no facturo. Entonces esa disposición se quita, cuando la mecánica es hacer el pago sobre el total de ingresos. ¿Sí me explicó? Entonces hoy Reciclos tiene muchas cosas que pueden ser de análisis, y otra para que también se los deje al aire, más que nada por cuestión de tiempos. Vean, otro punto.
También se prevé la posibilidad de que Recicos 2025 pueda ser una persona que tenga ingresos vía plataformas y Recicos. Pueden convivir.